Es Grisela y de Molina Tacachira. Estoy en quinto año de formación en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Hoy les voy a presentar herramientas para la educación productiva de los cuadernos del Ministerio de Educación, en la que vamos a hablar en la unidad temática 1 acerca de la realidad económica de las y los jóvenes estudiantes y sus derechos laborales. Entonces vamos a ver las realidades económicas acerca de la economía informal. Entonces nosotros podemos ver a muchas personas en la calle vendiendo en mercados, en puestos, en tiendas, que también están acompañados por sus hijos. E incluso podemos ver a niños vendiendo solos. Esto se traduce a que gran parte de la población se involucra en los mercados. ¿Por qué? Porque el 60% de la población tiene un ingreso informal y solo el 40% de la población tiene un ingreso formal, es decir, trabaja en alcaldías, en escuelas y tiene un sueldo fijo. En los datos del censo del 2012, podemos ver que 25 de 100 bolivianos son jóvenes entre 16 y 18 años. Y en el Alto, 6 de cada 10 jóvenes inician su vida laboral antes de los 15 años. También el Instituto Nacional de Estadística realizó una encuesta nacional de trabajo infantil el 2008, donde el 27,9% de la población tiene 5 a 17 años y el 26,4% de la población por debajo de los 14 años. Imagínense que los niños por debajo de 14 años ya están trabajando. Aquí podemos ver una imagen, que una niña está sola en las calles. Es por eso que estudiar y concluir la etapa escolar se ve comprometida. Es decir, que no pueden concluir la etapa escolar. Dentro de los derechos laborales de las y los jóvenes estudiantes, podemos ver que están respaldados por la nueva Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo y el Código Niña, Niña y Adolescente. En la ley número 548 del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente menciona que el trabajo es un derecho y está permitido a partir de los 14 años, siempre y cuando las personas comprometidas entre los 14 y 18 años no sean sometidos o expuestos a actividades laborales peligrosas. Estas pueden ser explotación laboral, pueden ser las minas, trabajos inseguros, donde se comprometa la actividad física de los niños, que atente contra su salud, integridad, seguridad o moralidad, lo cual será sancionado y penado por la ley. Es por eso que nosotros podíamos ver que muchos niños no tenían el sueldo justo por el trabajo que hacían. Es por eso que están respaldados por este Código Niño, Niña y Adolescente. Dentro de las palabras del ex vicepresidente Álvaro García Linera, al momento de promulgar la ley 548, el ex vicepresidente destacó que la nueva ley contempla el reconocimiento del trabajo formativo que se da en el núcleo familiar, el reconocimiento del trabajo por cuenta propia de los niños y adolescentes desde los 10 años y por su cuenta ajena desde los 12, con permiso de sus progenitores o tutores. La prohibición de actividades laborales como la zafra, trabajos en los que se exija mayor fuerza física de las que poseen los infantes. También vamos a ver que desde el 2013, imagínense, dice, el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los Derechos Humanos en Bolivia, publicado en 2013, se menciona que existe una violencia insostenible contra los niños, niñas y adolescentes en sus propios hogares, unidades educativas y en sus fuentes de trabajos. Es por eso que este es un panorama desalentador. A pesar de que existen leyes que protegen a nuestros niños y niñas, no está siendo contemplado por todas las personas y aún siguen vulnerando sus derechos. Esa vulneración de derechos de los niños y niñas y adolescentes no ha registrado cambios desde el 2012. Es decir, que desde hace 10 años no podemos ver cambios grandes o que se destaquen en nuestra sociedad en cuanto al trabajo que hacen los niños y niñas. Dentro de nuestra unidad temática 2, vamos a contemplar lo que una utopía podría ser. Entonces, si nosotros hemos visto todas las
posibilidades que tienen las y los niños para estudiar no pueden ser realizadas. Entonces en la unidad temática 2 vamos a poder ver cómo los maestros y maestras pueden poner un granito de arena con la ayuda de la Ley 070 para cambiar la realidad de muchos de nuestros estudiantes. Entonces, la orientación vocacional, una herramienta para pensar desde nuestras vocaciones y potencialidades productivas. Entonces, ¿por qué yo quiero tener una vocación? ¿Por qué tengo que tener una herramienta? ¿Por qué nuestras vocaciones y potencialidades productivas? Entonces, si nosotros tenemos tantas preguntas que lastimosamente se van a reducir a esto. El problema se reduce a que hacer un instrumento y no una persona. Es decir, que muchos años atrás una persona no estudiaba porque quería, sino lo hacía para mejorar su futuro. Y entonces, si yo quiero mejorar mi futuro, significa que yo tengo que cambiar, pero no lo cambio a un estado bueno, lo cambio a lo malo. Entonces hago cosas que no quiero, pienso cosas que no quiero, no soy libre. También no comprendiendo la complejidad del proceso de orientación. Entonces, si los papás eran médicos, el niño tenía que estudiar y tenía que ser médico también. Es por eso que existía eso. ¿Por qué? Porque lastimosamente vivimos en una sociedad capitalista, industrial, que optimiza los recursos humanos y los sistemas escolares. Eso significa que a pesar que nosotros somos un país alejado de estas potencias, aún vivimos en una sociedad capitalista. Entonces aún tenemos ese pensamiento. Así que vamos a poder ver que el privilegio es de pocos. ¿Por qué? Porque esto se determina por la clase, por el género y por el estado socioeconómico en el que vivimos. El estado socioeconómico siempre va a ser determinado por la clase. Es por eso que no existen sujetos con igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque la escuela se ha convertido en una fábrica, donde los que estudian se convierten en robots para realizar tareas y no pensar libremente, olvidando las expectativas, deseos y posibilidades singulares de cada uno de los estudiantes. Es decir, que por eso teníamos el pensamiento, y nuestros padres también tenían el pensamiento de que ser abogado, ser médico, ser doctor, por ejemplo, son trabajos con mucha moral, con mucho éxito, donde siempre vas a tener un trabajo seguro. Y es por eso que se dejaban de lado ramas técnicas como la pintura, la música, que eso también era parte de los estudiantes, pero que lastimosamente estaba relegado. Así vamos a poder ver el ocaso de la vocación, la estabilidad laboral y la crisis de los valores. Entonces, ¿por qué decimos ocaso de la vocación? Porque está en caída. Porque vemos al sujeto como parte de su contexto y comunidad, articulando la individualidad y lo social no como un camino plano. Es decir, que solo tenemos un objetivo en la vida, ganar dinero. Pero todo eso se traduce así, ¿es verdad? Porque el futuro profesional, ¿cuál es el más rentable? ¿Cuál me va a dar más dinero? ¿Cuál me va a dar más estabilidad económica? ¿Desde qué lógica pensamos nuestras vocaciones? ¿Por qué no pensamos acerca de nuestra vocación como qué es lo que me va a hacer feliz? ¿En qué me voy a destacar? ¿Cómo voy a poder ayudar a las personas? ¿Entiende? Entonces, nuestro objetivo dentro de la Ley 070 y como maestras y maestros, ahora que estoy en formación, siempre va a ser recuperar al sujeto, desarrollar en diálogo con las potencialidades productivas del contexto. Entonces, si yo tengo un niño que quiera ser pintor, yo no lo voy a cuestionar, no le voy a quitar sus sueños y más bien lo voy a apoyar. Eso es lo que significa. Variables condicionantes son: la escuela, al ser obligatoria, debería brindar herramientas para enfrentar la vida. Entonces, si nuestra escuela antes era obligatoria, no daba estas herramientas que tenemos ahora. Es por eso que nosotros nos centramos en un objetivo holístico, donde se desarrollan varias capacidades, y dentro de todas estas capacidades que vamos a desarrollar en los niños,
vamos a poder encontrar una vocación, y no una mera vocación, también va a ser productiva, donde esa niña o niño va a poder ganar sus propios ingresos, es decir, va a poder ganar su propio dinero, pero feliz. En esto se concluye. Entonces, vamos a tener al sujeto, vamos a vivir con sus experiencias y realidad, vamos a ver su vocación a partir de sus experiencias y realidad, y así vamos a potencializar la productividad. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para trabajar un proceso de orientación vocacional? Muchos nos preguntamos esto: ¿cómo encontramos la vocación del niño y la niña a la que yo estoy enseñando? La orientación vocacional es un proceso pedagógico que debe acompañar a elegir y a definir una vocación profesional. Es decir, que yo de un día para el otro yo no voy a encontrar la vocación de un niño y este niño no va a encontrar su vocación. Lo que es un proceso. Es un proceso que se va a desarrollar dentro del aula. ¿Cuál es nuestra ruta metodológica? Vamos a tomar decisiones y asumir estrategias. Posicionar al sujeto en su historia y en su presente. Trabajar con las expectativas individuales y sociales. Analizar las posibilidades del mundo laboral y las potencialidades productivas del contexto. Eso significa que cada individuo, cada sujeto es diferente y debemos asumir estrategias que rindan mejores frutos para este niño o niño. Para trabajar con los estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar con los estudiantes? Bueno, pues yo puedo ser parte de una historia familiar. Entonces, no va a determinar esto de que mi abuelo era médico, mi papá era médico, entonces yo soy médico. Puede ser algo diferente. Entonces, cuando yo me posiciono dentro de la historia familiar, puedo encontrar una vocación, puedo encontrar un sueño y un anhelo de ese niño o niña. También puedo ver mis deseos para el futuro. Y aquí tengo un dato curioso. Dice que el 80% de maestras y maestros han soñado serlo cuando eran niños. Entonces, ¿por qué no preguntar al niño o al niño que piense qué quiere hacer en el futuro? ¿Por qué nosotros tenemos que decidir ese futuro? También debo investigar acerca de las profesiones y potencialidades productivas del contexto. Es decir, que voy a destacar lo que más real se tenga en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque más oportunidades hay en este campo, porque están cerca, porque son accesibles. También vamos a tener un espacio de decisión donde tengamos una ficha de elección vocacional y proyecto personal. Por ejemplo, esta ficha puede ser ya compartida con estudiantes de sexto año de escolaridad porque tienen un pensamiento más crítico y desarrollado acerca de todo el proceso escolar que han vivido. Entonces, podemos preguntar: ¿qué carreras son de tu interés? ¿Por qué área vocacional o carrera se inclina más? ¿Cuál eliges? ¿Por qué razones eliges esta carrera? Entonces debemos considerar las características personales, el perfil profesional, los intereses y otros. Por eso, como maestros, si es que nos dicen un niño: quiero estudiar Derecho, entonces yo deberé investigar todo acerca de la carrera de Derecho y qué oportunidades puede tener este niño. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la carrera que has elegido? ¿Qué dificultades piensas que vas a enfrentar para hacer posible su elección? ¿Qué estrategias piensas asumir para dar viabilidad a tu sueño? Con esto concluiríamos la unidad temática que hemos abordado, que es la 2, y todo el proceso que hemos tenido para aprender acerca de la situación y de la realidad que están viviendo nuestras niñas y niños en Bolivia.